Bueno, pues la visión de los demonios cambió radicalmente en el siglo XX a raíz de los escritos del suizo Willy Streiber. Él aseguraba que estas criaturas medían 1,20 m, tenían una cabeza desproporcionada, los ojos muy grandes y negros. En fin, como vemos, es muy parecida esta descripción a los seres que vio el propio Travis Walton. Lo interesante es que en su libro Transformación llegó a recrear lo que era la imagen de una de estas criaturas y a partir de ese momento fueron miles las personas que pusieron rostro al que hasta entonces había sido el protagonista de sus pesadillas. La parálisis del sueño es algo bastante habitual y yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos 1 o 2 veces en la vida. Los estudios que se han hecho, sobre todo en Londres, es que el 75% del grupo que se analizó, que era un grupo bastante grande de estudiantes que sufrían parálisis del sueño, el 75% además de parálisis del sueño también tenían temas de alucinaciones y muchas de ellas relacionadas con abducciones, con lo cual es muy posible que haya una vinculación entre ambos fenómenos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que relatan muchos testigos que reciben la visita en sus casas y en sus cuartos de estas extrañas entidades, porque estos testigos sufren episodios de pérdida temporal. En muchas ocasiones se despiertan con heridas absolutamente injustificables. Si ya las abducciones nos ponen en contacto con lo psíquico, el síndrome de Diana, es decir, los visitantes de dormitorio, todavía nos conectan más con esa faceta psíquica. De ahí que, tras analizar más de 200 casos de personas que habían sufrido experiencias de visitantes de dormitorio, de abducciones en las grandes ciudades, decidimos darle un nombre a ese fenómeno, que es Diana, delirio individual de la agresión nocturna alienígena. Hoy en día podría parecer imposible, casi ciencia ficción, incluso friki. Por eso me gustaría que conocierais a un hombre que empezó pensando precisamente esto y acabó convencido de que era posible. Se llamaba John Mack y era conocido como el psiquiatra de los abducidos. Desde que inició sus investigaciones clínicas, John Mack estaba empeñado en descubrir hasta qué extremo nuestras relaciones personales se veían afectadas por las percepciones que tenemos. Lo que el científico de Harvard no sabía es que estaba a punto de entrar en un campo de investigación que le cambiaría la vida, a él y a miles de personas. Y el desencadenante fue el astrofísico Carl Sagan, que le puso en contacto por primera vez con un asunto que algunos colegas veían como un nuevo tipo de patología psiquiátrica: la abducción extraterrestre. Así pues, a principios de la década de los 90, John Mack inició un estudio que le llevaría años y en el que participaron más de 200 hombres y mujeres que pusieron sobre la mesa, con extraordinario detalle, las experiencias que habían sufrido a manos de sus secuestradores, que no eran ni más ni menos que seres de otros planetas. John Mack era profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y además tenía en su haber un premio Pulitzer por una biografía que había escrito sobre Lawrence de Arabia, es decir, que no era un cualquiera. Y en un principio, John Mack llegó a la conclusión que esto de las abducciones era alguna clase de nuevo síndrome psiquiátrico, ¿no? Pero después de investigar muchos casos, entrevistar a muchas personas y hacer incluso bastantes regresiones hipnóticas, llegó a la conclusión de que no se trataba de ningún síndrome psiquiátrico, sino que detrás de estos casos se encontraba alguna clase de civilización extraterrestre que se estaba dedicando a secuestrar a los seres humanos para realizar con ellos prácticas y análisis médicos. Yo me declaro fan de John Mack. Y lo digo así, abiertamente, porque que todo un catedrático de psiquiatría de Harvard mantenga hasta el día de su muerte que las abducciones son producidas por extraterrestres en medio de una sociedad incrédula, cada vez más incrédula, más dependiente de la ciencia y de la tecnología, pues es para hacer un chapó. Y llegó a la conclusión de, aunque no podía explicar realmente qué era la experiencia que vivían, porque no tenía realmente herramientas para probar que realmente lo que había pasado era una abducción, sí que tenía claro que era una experiencia desde luego anómala, que era una experiencia inexplicable y que probablemente pues, podía responder quizás a un fenómeno ovni.